Lo primero que les voy a pedir, yo suelo hablar bajito, con lo cual, si no escuchan, adelante las sillas. Porque va a ser la forma más eficaz de poder tener un diálogo. La segunda cosa que me quieran, realmente yo me siento más cómoda, disfruto más de un intercambio que de una exposición lineal. Y sobre todo porque tengo 200 diapositivas más de las que voy a poder pasar, un poco qué es lo que voy a elegir o qué es lo que va a ocurrir, que está abierto a esta posibilidad de interacción. Bueno, espero que ya la hayan visto, me encantó hacerla. Hay un punto que para mí es importante, voy a empezar dialogando con un poco las cosas que tú has dicho, porque creo que es más fácil entender algo en función de lo que uno venía ya pensando, y también de la presentación de Caco, que me parece muy importante. Y por lo menos desde como yo entiendo la complejidad, siempre hemos vivido la complejidad, porque nunca ha habido ninguna otra cosa. La gran diferencia no es si este mundo es más complejo o menos complejo, sino si nuestra relación de conocimiento admite o no mayor complejidad, ¿no? Mi apuesta es a que hemos sido educados en un tipo de sociedad y de construcción, por supuesto los más viejos más y los más jóvenes están en un estado de transición, pero aún todavía bastante sólido, donde la complejidad ha sido disminuida, profeso, en función de un modo de construcción de sentido, de atención, de prácticas sociales, de compartimentalización, o lo que se llama en filosofía el método analítico, ir distinguiendo unidades menores en la esperanza de que alguna vez vamos a reconstituir el todo a partir de la suma de las partes. Y la noción clave de complejidad, en cierto sentido uno podría remontarla muy cómodo hasta Aristóteles, que ya decía que todo es más que la suma de sus partes. Edgar Morin agregó algo muy divertido, y es que el todo es más y menos que la suma de sus partes. Es decir, que estos todos, esta totalidad que tiene mucho que ver con el planteo de Ana antes, que existe, si uno toma el universo como todo lo que existe, es un complejo de interacciones. Cuando decimos que el todo es más y menos que la suma de sus partes, es que en ciertos contextos, por ejemplo, yo estoy aquí, pongamos en este encuentro, lo que yo puedo con ustedes no es lo mismo que lo que puedo en mi casa. Mis grados de libertad, mi potencia, tiene que ver con las interacciones. Las partes son sinérgicas o pueden ser inhibitorias. Si son inhibitorias, el todo es menos que la suma de las partes. Si son sinérgicas, el todo es más. Y como en todas las organizaciones se dan ambas cosas, el todo es más y menos simultáneamente, es decir, no es la suma de nada. La noción de suma viene de esta construcción mecánica del mundo, donde separamos en contextos estancos y creemos que vamos a organizar una supuesta realidad como suma de todas esas capas. El otro día me salió en una clase, lo voy a repetir porque me gustó mucho. A mí me gusta cocinar, espero que a muchos de ustedes también me han dicho que la comida gallega es de las mejores del mundo. Estoy empezando a comprobarlo recién. Depende. Depende. Es más complejo, puede ser. También me han dicho eso, que los gallegos eran los que mejor iban a entender la complejidad, porque el detalle puede que sí, puede que no. Era como la marca de nacimiento aquí, y esto es muy afín a la complejidad. Depende de nuestra palabra favorita. Entonces, cuando tú estás cocinando, no es que pones agua y dices, ahora química, prendes el fuego y dices, ahora física, revuelves, ahora nuevamente química, las ranas, biología. No, todos esos fenómenos se dan conjuntamente, no existen separadamente. Lo que la modernidad inventó es la compartimentación, compartimentos estancos. Y lo que de alguna manera estamos empezando a transitar es el reconocimiento de que nuestro modo de vida ya no es compatible con los compartimentos estancos, en ningún sentido y en ningún área. Y no es una cosa de voluntad de si yo quiero o no quiero, sino que
esto que ha sido separado y este modo de existencia ya no es posible, porque nuestra sociedad se está fluidificando, porque esos compartimentos imaginarios se han de alguna manera disuelto. Entonces, la idea clave es que la ciencia, el arte y la filosofía, como tres grandes áreas, y dentro de cada una de ellas, todas las subáreas que quieras, ¿no? Tú, cuando considerabas hace un rato la imagen fotográfica, por ejemplo. La imagen fotográfica, en un cierto sentido, es tan aparatesca, para decirlo de algún modo, depende tanto de un aparato como la imagen digital. Solo que, y fue muy lindo el ejemplo como tú lo diste, solo podía ser modificada por expertos. Es decir, había un ámbito esotérico. La palabra esotérico es adentro de la secta, quiere decir exactamente eso. Solo un grupo de especialistas allí que tenía el secreto de la cosa. Ahora, el secreto de la cosa está en la computadora de cada uno en su casa, en el iPad. Yo soy una bestia, no tengo otro camino, pero aún así tengo una cosa que se llama Snapseed y mejoro las fotos, ¿no? Le pongo una cantidad de cosas que con solo mover un dedito para un lado para el otro, mi marido dice bestia, lo que él es artista plástico, ¿no? Claro, digo, sí, todo lo bestia que quieras, pero a mí me gusta así y yo me la pongo de esta manera. O anteriormente, tú dices ahora en Facebook y qué sé yo, tomen un libro cualquiera, vayan a la biblioteca, tomen la solapa y van a ver que el 80% de los autores han puesto una foto de hace 40 años. Tú lo ves a Bauman y dices, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser? Sí, pero a mí me parece 25. No, Bauman no lo hace. Es decir, esta construcción de una temporalidad no está en el aparato solamente, está en un modo de relación. Lo que básicamente se ha desvanecido en el modelo moderno de conocimiento es la idea de vínculo, de relación. Entonces, cuando yo digo esto, la idea del mundo claro y distinto de Descartes es precisamente enfocar el mundo de tal manera de encontrar esos sólidos regulares de la geometría euclidiana y claro, luego las encuentras por todos lados, basta mirar esta habitación. Hemos construido todo imagen y semejanza de ese modelo de lo claro y distinto. De hecho, claro, si uno mira hoy una arquitectura de Zaha Hadid o muchas otras arquitecturas fluidas que están existiendo, ya no vamos a encontrar el mundo de los sólidos regulares. Pero no es que el mundo era regular y ahora se volvió irregular. No es que el mundo era simple y ahora se volvió complejo. Es que nuestra relación con el mundo ha cambiado. Porque hemos admitido que nos relacionamos. Y esto es lo que justamente inventa esto que yo llamo simplicidad y que hoy comentaba y quiero comentarlo con todos ustedes. Primero aparece en el arte. Aparece también, si quieren, incluso en la técnica. Yo no separo tan brutalmente técnica y arte. Entre los griegos el término era tecné, y daba cuenta justamente de esta relación de artificio, pero que es natural. No solo para los seres humanos. Los topos construyen diques. Todos los animales interactúan y modifican su hábitat con su propia forma de vivir. Nosotros somos tal vez la especie más pedante, por decirlo de alguna manera, que nos creemos que somos los únicos que modificamos la naturaleza. Como si la naturaleza no nos modificara a nosotros y como si los demás no modificaran. Y este invento tiene mucho que ver con, aquí tenemos unos grabados de Durero que yo adoro, de cómo se fue construyendo esta noción de distancia con el mundo y de la importancia que tiene una constitución de la mirada. Yo siempre hablaba antes de la mirada o de la óptica y nuevamente mi marido se enojó muchísimo. Me dice, la mirada tiene muchas otras cosas. Digo, es cierto, es un régimen de la mirada. Lo que llamamos modernidad puede ser concebido como una forma de concebirnos como observadores, ¿no? Tú usaste también esta palabra. Y creer que nosotros observamos solo por nuestra capacidad de observación y no por el tipo de vínculo que creamos
con el mundo con el que interactuamos. Porque acá precisamente lo que se ha hecho es estereotipar el vínculo, ¿no? El artista está mirando por un esquelito muy pequeño, está cuadriculando esa experiencia y así se crea la noción de observador. Como si el observador fuera alguien que pudiera observar eso que es una realidad externa. El gran invento, y ahora de alguna manera contesto la pregunta que hicieron antes, el gran invento es la idea de que hay una realidad independiente. La noción de independencia es lo que crea esta ilusión moderna. No hay una independencia, lo que hay es una estandarización. ¿Qué quiero decir? Si todos miramos desde el mismo agujerito, al mismo lugar, con un aparato bastante semejante, y a los que no ven lo mismo los consideramos anormales, locos, desviados o todo tipo de porquerías, pero la mayoría, en tanto estamos compuestos más o menos parecidos, vemos lo mismo, se crea la ilusión de una realidad independiente. Pero esa ilusión es la de la estandarización. Si aquí hubiera otra persona mirando desde este costado, como luego hizo Cézanne, agarró y miró desde varios lugares y lo pintó de esa manera, pues ya no te queda esa realidad, esa ilusión de representación. Lo que preguntaba antes el compañero, la noción de representación tiene como un correlato básico la idea del isomorfismo. Es decir, que entre lo que se representa y lo representado hay una identidad de formas. La noción de identidad es otro de los aspectos centrales de lo que se está construyendo. Cuando uno deja de creer en la independencia, necesariamente va a dejar de creer en la identidad también. Y el problema entre la verdad y la verosimilitud queda extinguido, porque lo único que hay es producción de sentido. Y la única preocupación es cómo construimos sentidos más o menos comunes, y aquí viene lo ético que tú preguntabas, y también cómo los sentidos comunes son capaces de albergar la diversidad. Porque este modo de construcción de sentido reconoce puntos fijos presuntamente independientes. Cuando digo presuntamente independiente, quiero aclarar, tiene que ver con que si el señor ve la modelo, es porque toma contacto. Ahí viene lo de lo áptico. Hay un contacto visual. Si no hay contacto visual, no veo nada. Yo solo veo aquello con lo que tengo contacto, no hay independencia. Entonces, cuando uno empieza a entrar en ese universo vincular, ya vamos a encontrar otras cosas. Acá un poquito, por si están dormidos, yo siempre traigo algo para despertarlos. Y esto creo que es bastante eficaz. Cuenten los puntitos que hay allí. Vale. Están cambiando. Bueno, cuando tú ves esto en alguna de las páginas de ilusiones ópticas, que así se llaman, te dicen no hay puntitos. Entonces, ¿qué te queda? Dices, me he tomado algo muy fuerte hoy, o directamente estoy mal de azotear sin haber tomado nada. Y es que un tipo de experiencia, ustedes ven los puntitos. Sí, claro. No lo digas así claro porque un día me pasó que por la intensidad de la luz y todo, yo hablaba un montón y veía que la gente me miraba mal, como si estuviera realmente con problemitas serios. Y es que en esa intensidad de luz no se veían los puntos. Y claro, yo seguía suponiendo esto. Pero bueno, me alegro que los vean. Pero esa, entre comillas, realidad no está reconocida por nuestra cultura. Por eso dice que es una ilusión. Y es que el observador no entra dentro del observado. Es decir, se supone que la observación es algo que no incluye a la persona humana con el aparato perceptual efectivo que tiene. Donde, por supuesto, vemos un montón de puntitos y además no podemos contarlos porque aparecen y desaparecen. Claro, que depende de la máquina de mirar, ¿no? Exactamente. Claro, ahora estoy viendo las pantallas dobles, es lo mismo, pero uno es amarillo y esto es naranja. Y al final... Entonces no es lo mismo. Y se ve de otra forma. Yo estaba comparando... Yo estaba pensando un poco en lo mismo, ¿no? Que al final, ¿qué es la realidad? Es la suma de todo, de todas las maneras de ver, ¿no? Es que ni siquiera es la suma.
Bueno, la suma o la resta, Es contigo. la emergencia, ¿no? La Luego emergencia, vamos a entrar al otra concepto de emergencia que tiene mucha gracia, porque la verdad es que va a depender de las modalidades. Un día vamos a un recital con mi marido, Caetano Veloso, que a mí me encanta así con locura, y él me dice, en un momento me dice, ¿por qué no lo mirás a Caetano? Yo estaba mirando la pantalla que era el triple de grande, porque me gusta mucho. Y me dice, ¿por qué tendría? Le digo, estoy mirando a Caetano. No, me dice, ¿estás mirando la pantalla? Y sí, le digo, pero es que en la pantalla está Caetano. No, me dice, Caetano está ahí. Y yo digo, Caetano está en los dos lados. Porque la imagen no es algo que tenga la cosa. La imagen es algo que produce el observador a partir de una mediación con la cosa. No es independiente de la cosa, en el sentido del martillo, ¿no? Si allí no hubiera nada, acá se corta, en un rato se puede cortar, pues no van a ver esta imagen, verán otra. Pero en cada momento, y esto es lo que enloquece a la modernidad, que en cada momento puede variar. Entonces la modernidad, ¿qué hace? Estandariza, estabiliza, y entonces ves lo mismo porque ha sido estabilizado y estandarizado. Pero si tú permites el fluir natural de las cosas, claro, esta es una, esta es otra, aquella es otra, ¿no? Hay una relación entre ellas, pero esa relación es muy distinta. Si hay alguno daltónico, pues verá otra cosa. Aquí tienen varias, ¿no? Y la cuestión es que la cultura de la que venimos, pues yo voy a tomar solo un ejemplo de todos estos, que es la de los circulitos, ¿no? El círculo de la, digamos, margarita, que tiene los pétalos más grandes, tiene un círculo interno. ¿Lo ven igual, distinto? Sí, es igual, ¿no? ¿Eh? Es igual, pero no parece. Me gustó, vamos a tomar esa. Es igual, pero no parece. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una afirmación en la modernidad que todo el mundo dice, ¿no? Muy normal, ¿no? Es igual, pero no parece. ¿En dónde es y en dónde parece? Bueno, yo soy astigmático, con lo cual. Mi abuela decía no hay que hacer serlo sino parecer. Bueno, Eso me decía desde mi abuela. aquí lo que aparece No hay que como serlo sino opción, parecer. si uno toma en cuenta que toda observación es producto de un encuentro, uno dice, no hay un ser y un parecer. Hay un aparecer, algo que emerge, esta noción de emergencia, que es fundamental en la complejidad, emerge en la mediación, en el encuentro. Si tú eres astigmático, emerge una cosa diferente que lo que va a emerger contigo. Estamos en distintos lugares, ¿no? Entonces, si uno se pone bien de costadito, pues se ven de una manera muy distinta que de frente. Si entornas los ojos, también se ven de una manera muy distinta que si no los entornas. El problema es que nuestra cultura, que dice que solo una es la realidad y las demás no, ¿qué es lo que puede ofrecer la complejidad en relación a esta cuestión? La idea de que hay distintos modos de experiencia. Cada modo, la noción de modo se vuelve crucial, genera una experiencia que como tal es legítima. Si a alguno le gusta llamarla real, llámela. Es un término que cuando puedo intento evitar, porque siempre pretende una independencia, ¿no? Pretende una unicidad. Cuando hablamos de modalidades, podemos al mismo tiempo crear mundos comunes y admitir la diversidad. Esto desde el punto de vista ético hace una sociedad muy diferente que la sociedad que venimos construyendo. Más Entonces, sostenible, ¿no? lo que tú planteas. Más sostenible, ¿no? Un poco la unidad y la diversidad es más sostenible, ¿no? Ahí es que me haces un lío. Bueno, adelanto una cosa Bueno, es que me encanta. Tú me has dicho que te interrumpa, ¿eh? Yo. Sí, por eso me gusta. Así que lo voy a tomar, voy y vuelvo. La Perdón. idea de sostenibilidad tiene dos aspectos. Y los dos son importantes de ver al mismo tiempo. Uno, que es muy peligroso, que es el antropocentrismo ingenuo, lo llamaría yo. El antropocentrismo ingenuo cree que algo es sostenible en función de lo que nos gusta o valoramos o queremos los seres humanos. Entonces, lo voy a tomar con el problema ecológico general, pero se da en cualquier ámbito. Hay un autor que me gusta mucho, se llama James Lovelock, que tiene un librito que se llama Gaia,
y que ha tenido la virtud de hablar de toda la Tierra como un ser vivo. Uno podría pensar del universo como tal. Cuando se plantean las discusiones con los ecologistas, él le dice, bueno, finalmente si existe o no el género humano, a la naturaleza no es la gran preocupación. Para nosotros sí, el antropocentrismo ingenuo sería el creer que las cosas tienen que ser como los humanos queremos. Ahora, hay un modo de ver humano que no es antropocéntrico, es decir, bueno, pero como nosotros también pertenecemos a la naturaleza, tenemos que construir esta sostenibilidad de un modo no antropocéntrico, porque si no estamos mirando el mundo desde un lugar donde finalmente nosotros vamos a desaparecer, porque no somos capaces de ver el lugar del encuentro de las cosas. Entonces la sostenibilidad no se trata de una obligación, sino de una supervivencia. Si la complejidad realmente es el modo de existencia de las cosas, para sobrevivir nosotros tenemos que comprender nuestro intercambio, nuestra pertenencia a ese todo. Y tenemos que comprenderla no desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, lo que se me ocurre ahora que sería mejor, sino desde cómo participamos y pertenecemos a esa naturaleza de la que la modernidad nos ha excluido. La idea de la modernidad es, y seguro que todos han escuchado hablar del hombre frente a la naturaleza. ¿Cómo voy a estar frente a la naturaleza? ¿Cómo puedo no pertenecer a la naturaleza? Incluso la idea de artefacto nunca se incluye, por ejemplo, tú decías, el código, el aparato, pero hay el silicio. El silicio determina un montón de cosas que hacen posible esto, que son diferentes a las que permite el carbono. Y si tú no honras esta materialidad, esta sustancialidad de la naturaleza que también participa de la producción de todo, ¿no? El arte no es solo una creación humana, sino que es un vínculo que los humanos hemos construido, y en la producción del artificio la materialidad también hace que es lo que, ¿no? Hoy hablaba con el compañero que trabaja con las plantas. No es lo mismo trabajar con mármol que con plantas, ¿no? El tipo de vínculo que se hace posible tiene que ver con este tipo de encuentro que nosotros generamos. Por eso a veces cuando trabajamos en complejidad, o lo que me pasa a mí, es que una dificultad es dar cuenta de que esto ha existido de alguna manera siempre, solo que nuestra cultura ha invisibilizado una serie de fenómenos, ¿no? Esto que la digitalidad hoy pone al alcance de la mano de cualquiera, existió siempre en la imagen, porque no hay ningún tipo de imagen que no sea una producción técnica. Incluso la imagen visual, no es lo mismo ver con anteojos, sin anteojos, con los ojos entornados, ¿no? Hay muchas técnicas de visualización. Y cada cultura nos entrena en otros modos de visualizar. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es, se llama Los dioses deben estar locos. ¿No? ¿La han visto? Sí. Bueno, en la número 1, claro, una persona en una tribu tiene un régimen de la mirada. Esta idea de que el hombre es una invención moderna, ¿no? Hay una multiplicidad humana que no es lo mismo que el hombre. Hay una diversidad humana que no es lo mismo que el hombre. Hay regímenes de la mirada de una persona en el desierto, que es muy distinta a regímenes de la mirada de una persona en la selva, ¿no? Y son constructos, como la fotografía, como lo que fuera. Son constructos porque la cuestión clave es la mediación. Por eso un poco el gran tema para mí es que ya los mapas conceptuales que nosotros usábamos no nos sirven más, que tenemos que crear otros modos de construir sentido que den cuenta de la interacción, de la modalidad. Entonces, los grandes ausentes de la modernidad mecanicista, uno, el observador, es decir, esto que tú traías al primer plano. Y el observador, en tanto persona viva, que tiene un encuentro, las conexiones, todas las conexiones, las formas de mediar,
tienen formas de cambiar, porque como justamente se estaba mirando siempre lo estable, en función de que se privilegiaba, y aquí tiene mucha fuerza el tema de la obra, no habría autoría si no hubiera obra, tienes que estabilizar algo para venderlo. Y una de las cosas fuertes de la locura neoliberal, del capital financiero, es que vende aire, ¿no? Hoy se puede apostar a mercados de futuro, y uno no entiende cómo puede funcionar esto, y quedamos atrapados en estas locuras, porque no hemos aprendido a pensar en función de los modos de vida que ya están existiendo. Y en ese sentido, nuevamente, el arte siempre ha sido creador de modos de encuentro. Este es el gran aporte del arte, y en este sentido hay arte en cualquier actividad humana. Yo no separo el arte como algo que solo hacen los artistas. Los científicos también hacen arte, de otra manera. Pero al mismo tiempo, los artistas también hacen ciencia, de otro modo. El arte es un modo de conocimiento. Lo que pasa es que la captura de la realidad y la representación dejó al artista como la expresión subjetiva, ¿no? Y al científico como el que le daba voz a la realidad. La realidad no tiene voz, lo que hablamos somos nosotros. Pero tampoco el sujeto existe independientemente. Así como no hay un objeto independiente, no hay un sujeto independiente. Y por lo tanto, cuando tú te expresas, no puedes expresar tu subjetividad nada más. Borges lo decía de una manera preciosa, en el sentido de ¿cómo puedo saber si el que se expresa es el poeta o el castellano? ¿No? Y él citaba un poema donde algunas niñas hacen no sé qué cosa todo el santo día. Claro, el que sabe castellano todo el santo día es una expresión, pero si tú la tienes que traducir al inglés o al japonés, ¿cómo traduces esta idea de todo el santo día? ¿Y es una expresión subjetiva del poeta o es una expresión en el poeta de cómo el castellano, fíjense que yo digo castellano y no español, habla? Hay elecciones políticas también en cómo nosotros construimos y hablamos una lengua. Pero parecería que la lengua es una clase de cosa neutra que está allí para representar realidades. Cuando esto no es así. Un Galileo, por ejemplo, un Descartes, Galileo escribía en italiano y Descartes escribió en francés. Porque en su tiempo la lengua escolástica era el latín. Si tú querías ver algo nuevo, tenías que hablar una nueva lengua que fuera accesible a un nuevo auditorio. Por eso también es muy importante en esto que tú planteabas, cómo vamos creando nuevos ámbitos de conversación, con quiénes hablamos, qué lengua común vamos creando. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando un artista crea códigos que nosotros llamamos idiolectos? Es decir, no son idiomas que se puedan decodificar porque no conocemos las claves las conoce solo el artista. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la comunicación cuando un artista genera ese tipo de códigos? Ahí habría varias cosas, tendría que tener un ejemplo que yo entendiera mejor, pero una cosa que sí puedo decir es, si alguien entenderá en función del modo que traduce a su propia experiencia. Si un artista crea algo que otro entiende, sea que entienda lo mismo o no, aquí ya no tiene ninguna importancia si es lo mismo o no, sino de qué modo eres afectado para producir un sentido. Entonces, tú creas algo, a mí me afecta de una manera y lo traduzco. De hecho, uno traduce en su propio idioma. Cuando yo hablo, ustedes están traduciendo a su experiencia, a sus intereses, a sus preocupaciones. ¿No? A ti te sale algo del idiolecto y a ella le sale algo de la sustentabilidad. Cada uno va traduciendo y generando redes, ¿no? La noción de redes yo creo que es muy rica, como tú has planteado, ¿no? Una obra de arte es una red de relaciones que incluye al artista creando
su dialecto, lo que pueda ir creando, porque aun cuando hablara castellano, ni siquiera hace falta crear un nuevo código. Al poner el castellano en juego de una forma peculiar, está creando mundo. A mí hay un poema que me encanta, que en realidad no, en su origen no era del castellano, pero lo voy a decir así porque si no lo voy a pronunciar mal, que dice en alguna parte: navegar es preciso, vivir no es preciso. Y me encanta desde mucho antes de entender nada. Ya cuando lo escuché por Castano por primera vez, me conmovió profundamente. Dije, aquí hay algo que tiene mucho que ver conmigo. Esto me llevó a Pessoa, de Pessoa me fui a los fenicios, hasta que entendí lo que significaba navegar para una cultura marítima y en qué sentido podía entender la vida una cultura marítima. Pero para eso yo tuve que entrar en ese universo. Y por supuesto entré como yo puedo entrar, que soy una persona muy miedosa y que no es casual mandar en barco por ningún lado. Pero puedo relacionarlo con otro tipo de movilidades que sí me gustan mucho y que tienen que ver con esta posibilidad de fluir y producir sentido. Entonces, en un principio yo podría decir, fue un idiolecto, algo que aunque sea en castellano a mí me afectaba sin saber cómo, y que luego fui traduciendo en un universo de producciones. Eco, cuando crea la noción de obra abierta, la obra no es eso que está allí, la obra es eso que se produce para mí, pero se produce para mí en el encuentro con ello. Por eso yo, como así fórmula fácil para plantear, sostengo que el conocimiento nunca es objetivo ni subjetivo, es interactivo. Lo que ha sacado la modernidad de nuestro mundo de experiencia, de compartir, es la idea de interactividad, o más fuertemente, de intercambio. Tú usas una computadora, y ya no piensas igual. Yo ya no sé escribir a mano prácticamente, desde luego que no sé dividir, y cuando escribo construyendo en un tipo de encuentro con los materiales que tiene que ir con un ir, venir, chequear, buscar, ¿no? Tomar una frase de aquí, insertarla allí, de mis propios trabajos, de otros, y vas encontrando, construyes con este aparato, colaboras de una manera distinta que construyes con aquel, ¿no? El aparato mismo produce subjetividad, nos cambia, nos constituye. Y nadie mejor, y a mí me gusta mucho, y en general son los artistas los que más entran en esta comprensión, porque el artista tiene la experiencia de la importancia de la materialidad, de que no puede hacer lo mismo con un Photoshop que con un CorelDRAW, que con el mármol o con una planta. Ese encuentro, ¿no? Y ese respeto por la materialidad, no por la palabra materialidad de la filosofía, sino por eso con lo que está trabajando, es parte del saber hacer del artista. Entonces, esto yo creo que es uno de los puntos, y ahora, por ejemplo, Escher, en muchas páginas de ilusiones ópticas, a Escher lo plantean como uno de los grandes maestros de la ilusión. Y yo creo que Escher es un pionero de la complejidad, porque es un artista que pudo poner en términos gráficos ciertas problemáticas que están al interior de la complejidad. Y él mismo lo plantea, ¿no? Tenía un video que no me da cuenta, pero yo les dejo todo, así que esos videitos que no me dan tiempo y demás. Esta forma, por ejemplo, que podría haber sido perfectamente un trabajo de ella, ¿la conocen? El tractor de Julián. No, esta es la de El de Mandelbrot. ¿no? Este es un objeto matemático, ¿no? ¿Por qué será un objeto matemático? Eso es una categorización filosófica. Yo a veces lo llamo la cucaracha o el escarabajo. El de los fractales, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con la concepción de los fractales, que es uno de los desarrollos en la ciencia contemporánea de un autor que es Mandelbrot, y por eso le pusieron así el nombre, el objeto de Mandelbrot, que es muy interesante. La noción de fractal tiene que ver con la idea de dimensiones fraccionarias. Ese mundo claro y distinto de Descartes,
tenía 3 dimensiones. Nosotros seguimos hablando de 3 dimensiones y a veces agregamos 4 como para darle algún gustito a Einstein y cosas más modernas, pero en realidad nunca tenemos mucha idea de qué es la cuarta. Bueno, este hizo un engendro mucho peor todavía, las dimensiones fraccionarias. Es decir, incluyó la irregularidad dentro de la geometría. La geometría euclidiana es una geometría de la regularidad y de una regularidad natural, digamos, 1, 2, 3 dimensiones. Acá hay dimensiones fraccionarias. Tan revolucionario fue que ningún paper de matemática quiso publicarlo, tuvo que publicar en un journal de hidrografía. Usted me dice, ¿por qué un matemático va a publicar en un lugar de hidrografía? Y va a publicar en un lugar de hidrografía porque las costas le da la gana de ser irregulares. Creo que todos fueron a la playa, me han dicho, más que muy bonitas, y aquí, sin duda, bien irregulares. ¿No? Como las costas son irregulares, los hidrógrafos se dieron cuenta que esta es una herramienta fabulosa, porque permite dar cuenta de la irregularidad. Pero una cultura de la estandarización no quería incluir la irregularidad como uno de los modos de existencia. No es lo que estaba bien. Incluso decir esto es irregular es casi todavía un poquito insultante. Y estos elementos son al mismo tiempo regulares e irregulares. Esto también es muy interesante. No es una irregularidad en términos absolutos. Porque encuentran, ven que tienen el escarabajo, lo vimos grande, ahora lo pueden ver en la punta tienen otro igual. Hay una iteración. Y depende dónde enfoquemos, si ahora enfocamos donde está el cuadradito, fíjense lo que aparece allí. Si ven arriba uno de los pelitos es un escarabajito, pero aquí tenemos otros elementos. Y esto nos permite construir diferencias y similitudes. Entonces, la idea de que lo similar no es idéntico rompe con la estructura dicotómica de nuestra cultura. En nuestra cultura las opciones eran o es real o es ficticio. Depende. Acá ni siquiera eso. Puede ser al mismo tiempo perfectamente real y ficticio, porque toda realidad es una producción, es un encuentro. Ahora, ¿de qué modo se produce cada uno? La pregunta ya no es si es real o irreal, si es ficticio o no, sino cómo se produjo. Este es el lugar. Y en todo caso, ¿desde qué ética quiero yo producirlo? Que es otra pregunta, y ahí tiene lugar la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? ¿A qué modo de producción quiero yo producir, colaborar, encontrar? Entonces, lo similar permite tener simultáneamente la igualdad y la diferencia, lo cual hace un mundo muchísimo más divertido. Estos serían, acá tienen fractales de la naturaleza. Claro, en la medida en que uno empieza a pensar en términos de fractales, se da cuenta que esos hermosos caracoles, o la forma, este es el río Lena, en Rusia, esos son alvéolos pulmonares, eso es una petrificación, una planta fósil, ¿no? Se da cuenta que claro, que la naturaleza, las formas de la naturaleza, no son regulares, sino que siguen muchos patrones donde hay regularidad y diferencia, que es lo que la vida es capaz de producir. Este es un artista que a mí me gusta mucho, que es Cristóbal Vila, que él toma el arte islámico. El arte islámico, y esto también es importante porque cuando se habla de complejidad, toda nuestra cultura se vuelve mercancía. Entonces, si yo te convenzo que la complejidad es nueva, que es un paradigma, que yo soy la dueña, que te la voy a vender barato, entonces hago un negocio genial. Pero si yo te digo, bueno, mira, la complejidad es algo que existe desde siempre, muchísima gente ya lo sabía y podemos compartirlas gratis, estoy más jorobada para venderla. Pero efectivamente los árabes, ¿no? Como no tenían una cultura que permitiera representar en el sentido clásico del término,
desarrollaron una de las más bellas, complejas y maravillosas estructuras fractales de mucho antes que la matemática fuera capaz de conceptualizarlo en los términos de Mandelbrot. Lo que no quiere decir que un saber sea superior al otro. Y esto para mí es un punto muy importante. Mucha gente hoy legitima el saber árabe porque Mandelbrot no. El saber árabe era legítimo desde el tiempo en que se produjo, en tanto capacidad de crear mundo. Y uno de los mundos, por lo menos, más bellos que yo conozco. Otro aspecto que es interesante es la idea del caos determinista y los atractores extraños, la complejidad, que tiene que ver de vuelta con esta idea de la mirada desde afuera o una mirada que nos incluya. Una de las características centrales de la ciencia clásica es que mira desde afuera y solo concibe lo estable, o sea, cree mirar desde afuera, porque solo toma en cuenta aquello que es estable, la experiencia. En cambio, cuando uno empieza a mirar la dinámica, encuentra este tipo de formaciones. Todos estos son realmente atractores de fenómenos físicos. El del medio es la famosa mariposa, deben haber escuchado nombrar, ¿no? Cuando aletea una mariposa, en Hong Kong puede haber un cataclismo en Nueva York, ¿no? Esa es la famosa mariposa de Lorentz, y voy a contar esta anécdota porque creo que ayuda a entender varios aspectos. Lorentz estaba estudiando fenómenos climáticos y, ¿qué quiere decir estandarización, estabilización? Él estudiaba el fenómeno climático y cuando la máquina le mostraba cosas raras, cortaba la simulación informática, porque ya entraba en un periodo de caos. Entonces no le interesaba más y se quedaba siempre solamente con lo que entraba dentro de los parámetros de lo esperable. ¿Qué pasó? Hay distintas versiones, se fue a almorzar, se quedó dormido, me dan todas igual, pero algo no atribuible a su intencionalidad humana, y cuando vuelve se encuentra con esto, que era lo que él no había dejado nunca. Es decir, luego de un periodo en el que se dice así, al caos, es decir, que no encontrás ninguna figura reconocible, aparece un nuevo orden. Y en general los fenómenos climáticos tienden a tener estas características. Yo creo que, como mala persona que soy, pongo en insistencia, primero que este caos es determinista, es decir, se sabe cómo es la naturaleza del fenómeno, pero no puede predecirse. Este es uno de los aspectos cruciales. Y al mismo tiempo, la noción de caos tiene que ver con lo que yo espero, porque la naturaleza no es ni caótica ni no caótica. Que yo no encuentro una forma que corresponda a un nombre humano, no quiere decir que haya caos allí, quiere decir que hay algo que yo no entiendo, que no puedo dar forma, por lo menos por ahora. Y este es otro aspecto. Vamos a hacer... Más que no puedes, es que no tienes una máquina para mirarlo, ¿no? No tienes un catálogo ya preestablecido que te permitiera decir esto no sabes es tal cosa, formalizarlo, ¿no? no sabes formalizarlo. O nombrarlo, o catalogarlo, cualquiera de esas posibilidades. Vamos a hacer una pequeña... Este es un simulador. Es necesario estar online, pero luego pueden ustedes jugar en sus casas como quieran. Y eso que ustedes ven ahí, esos cuadraditos, yo los llamo el bichito. Les pido que concedan esto. Y los llamo el bichito porque si uno pone a andar la simulación como Start, se van juntitos para todos lados, ¿no? Y uno puede decir el bichito camina. Me gustaría describirlo de esta manera. El bicho camina. Sí. Creo que está bastante bien con la experiencia que nosotros tenemos. Vamos a parar al bicho. Vamos a ir a la página siguiente y nos va a contar cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego, ninguna habla de caminar. La regla del juego o de la simulación es que cada uno de estos cuadraditos se prende o se apaga, y acá viene el núcleo de esto que yo llamo interacción.
ninguna cosa está definida en sí misma. Todo está definido relacionalmente. Cada cuadradito se va a prender o apagar según haya en sus vecinos tantos, creo que son 2 o 3, ¿cuántos? 2. 2 de sus 8 vecinos estén prendidos, se apaga y si no, viceversa. Ese prender y apagar genera no solo ese caminar, miren lo que pasa. Acá caminan, ¿sí? Son varios bichos que caminan. Pero miren lo que pasa aquí. Y acá el título de esta parte de la simulación es consiguiendo algo a partir de nada. No hay ninguna regla que diga que tiene que pasar todo eso que está pasando. Las reglas lo único que dicen es cómo interactúan cada uno de los elementos que pertenecen al sistema, y la base central es que ninguno de esos elementos puede definirse en sí mismo, sino solo relacionalmente. Y eso es la forma de encontrar orden gratuito, o sea, en el campo de la ciencia, porque no está previsto en ninguna regla. Fíjense que yo puedo, además, y esto como sé que hay muchos artistas, espero que cuando voy a dar esto con los científicos nadie me da bolilla, pero espero que alguno de ustedes se juegue o llegue a su casa y diga, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer con estas cosas? Hay gente que está haciendo música con esto. Luego, en relación a la noción de autoría, ¿no? Piensen esto, hay una simulación, hay un tipo que hizo la regla, laburó, alguna universidad le pagó, ¿no? Tiene su simulador. Ahora, esto que se produce, lo pone él, lo pongo yo, lo pone la máquina, lo pone quién. Y ahí es donde aparece la noción de red. A mí me gustan hacer este tipo de cosas. Antes partimos de 2, ¿se acuerdan el lío que se armó? Ahora miren lo que voy a hacer. Le voy a agregar uno solito. Nuestra construcción clásica de sentido dice que la complejidad aumenta cuanto más cosas hay. Que es un modo lineal de concebir el mundo. Porque cada una de las cositas se ha concebido separada de la otra. Miren esto. Murieron. Acá, si quieren lo puedo hacer de nuevo. Preparado. Bueno, lo voy a hacer despacito porque puedo ir step by step. Fíjense que en ningún lado en la programación dice que se tienen que formar ninguna de estas formas. Esto emerge de la regla, pero es algo que ni siquiera el programador sabe que va a ocurrir. En algunos pequeños puntos, uno pone uno solito, por ejemplo, ya sé que se va a apagar, y lo sabía desde antes porque la regla dice que tiene que haber por lo menos 2 para que pase otra cosa. Entonces, Claro, tú contigo mismo, la interacción. Exactamente. Y esto tiene que ver con lo que tú planteabas de la certidumbre y la incertidumbre. La certidumbre de nuestra cultura tiene que ver con esto del contexto estandarizado, con un tipo de relación obligada, que mientras funcione, hace creíble la teoría que lo sustenta. Pero en la medida en que tú estás en un mundo con diversas interacciones, crece la incertidumbre. Ahora, si nuestra cultura relaciona la confianza con la incertidumbre, nuestra sensación actual es de desconfianza, de caos en el sentido no productivo del caos, sino destructivo únicamente, de riesgo. En cambio, si uno tiene una construcción de sentido que tiene que ver la confianza no con la posibilidad de predecir absolutamente lo que hay, sino con la potencia de la producción común, está en otro mundo ético. Por eso es imposible pensar la complejidad independientemente de la ética y de la estética. Aquí tienes toda una estética. Para que se den una idea, por ejemplo, este tipo de cosas se utilizan para ver cómo plantar
determinadas especies, porque cuando hay un incendio en un campo, uno imagina que el fuego va a ir, ¿no? Y se habla así, del frente de fuego, que va a ir avanzando, pero cuando se mira desde el cielo, se encuentra que hay un montón de islotes que no se quemaron, ¿no? Hay un patrón, se habla de la percolación del espacio, como si fuera un colador. Y ahí se ha encontrado que efectivamente depende de la distancia que se planten los árboles, porque también las raíces transmiten el fuego. Entonces se generan estos modelos de computación que permiten simular los modos en que una plantación propagaría o no fuego, se usan para tránsito, se usan para una cantidad enorme de cosas. Pero en el mundo del arte también nos dan cuenta de la capacidad productiva de un modelo, porque la noción de simulación siempre estaba desde el lugar no del saber, sino de la ilusión, porque la ciencia está en la realidad. Pero si hoy la ciencia se basa en la simulación, ¿cuánto puede aportar el arte en relación a una construcción de sentido? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bien, tú tranquilo. ¿Sí? Ustedes me dicen. Bueno, el otro fenómeno del que no quisiera irme sin hablar es el fenómeno de la autoorganización. Lo que acabamos de ver es un fenómeno de autoorganización, precisamente, y esas formas que aparecen es lo que yo antes llamé emergencia. Esas formas no están definidas por la intención del programador, están definidas en el programa, pero no por la intención del programador, porque el mismo programador va a ir viendo qué es lo que emerge en función del despliegue, y por eso la noción del despliegue es clave dentro de la complejidad, porque lo que se pierde definitivamente en un pensamiento complejo es el acoplamiento que había entre conocimiento y predicción. Antes conocer, desde el pensamiento mecánico, era predecible. Y por eso se hacía una diferencia enorme con la ciencia, entre la ciencia y el arte. Ahora, si conocer es crear mundos de sentidos, ya no hay una diferencia sustancial entre la ciencia y el arte. Lo que no quiere decir que sea lo mismo la química que la plástica. Solamente implica que no hay una diferencia sustancial, que son modos de producción de mundo en cualquier caso. Y la autoorganización, lo que tiene como gracia, acá hay varios fenómenos, esa es una bandada de pájaros, este es un puente creado por hormigas, este es un, ¿cómo se llama? Un tornado, y esas son las neuronas, una red neuronal. El núcleo de la estética de la autoorganización es que la organización surge del encuentro. No hay un control central, hay una evolución conjunta. Por eso no hay autor. Y el autor es siempre una ilusión. Digo, siempre hay colaboración. Lo hubo en la modernidad y lo hubo ahora. Solo que en la modernidad se privilegió un tipo de mirada que permitía seleccionar a un autor, ¿no? Distinguirlo y sostener la idea de la autoría sobre la cual se basa la posibilidad de la obra, la mercancía y el dinero que circula a partir de allí. Porque nosotros no le vamos a ir a pagar a las hormigas, ¿no? Ni a las moléculas para hacer tornados. Sin embargo, producen objetos estéticos de una belleza increíble, de una complejidad exquisita, y de los cuales nosotros podemos interactuar y aprender. Particularmente las redes neuronales están siempre en función del encuentro que los humanos tenemos con el mundo. Siempre me hace lo mismo el PowerPoint. Algún día alguno me va a decir cómo pasar a presentación sin que se vuelva al principio. Esto para que recapitular. Ahora les quiero mostrar, esta es una obra de un artista que a mí me gusta mucho, y cómo pensar también el arte, autoorganización, autoría, cuáles son los problemas que se nos presentan. Es un padre de Wurzel,
desde que salí, después voy a hacer otro día, tengo una costumbre de pantalla touch, entonces trato de usar el dedo. A ver si lo podemos ver. ¿No le gusta el QuickTime a esta computadora? No. ¿No? No. Es un PC. Ah. Los PCs se fijan. Una ventaja de la complejidad es que uno sabe que puede entrar a cualquier sitio de muchos lugares diferentes. Sí, tiene expresión. Fíjense, no sé si se nota bien, son ventiladores y dos cosas de seda. No termina ninguna en el ventilador. Enredada. ¿No? Está muy bien pensado. Sí. Por supuesto, supongo que si alguien abriera una ventana en el Gran Palais, alguno podría terminar en un ventilador. Sí. Generalmente los mundos de observación, esto es algo muy interesante que lo conversábamos con Guillermo, el mundo de observación está construido de tal manera que suceda más o menos lo que uno espera que vaya a suceder. Hay siempre En los una... ensayos algunos habrán metido. Por supuesto. Wurzel hace un montón de obras de arte con arena, con distintos fenómenos de sincronía, autoorganización. Ahora, ¿qué tipo de tela estás usando? Hace que la obra sea diferente. ¿Qué velocidad le pones? ¿Quién es el responsable? ¿Wurzel o el ventilador? Nadie le da un mango al ventilador. Un mango en Argentina es dinero, una peseta, un euro, ¿no? Pero el ventilador trabaja. Es Y física. casi te diría que Y trabaja crea- más que... Crea el arte. A nosotros nos parece casi insultante este protagonismo de los objetos. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo cuando empecé a pintar cuadros intentando criticar el expresionismo abstracto, empecé a ver cómo hacía Pollock con el tema de la gravedad. Entonces descubrí un sistema mucho más chulo, que es el que, y tú que sabes de química, es la repulsión. Entonces, mezclando materiales disímiles, que tienen diferentes densidades, se obtienen casi infinitas posibilidades, las que permite la gravedad y la tixotropía, o la viscosidad del material. Y hice muchísima obra así, aleatoria, que además se vendía muy bien porque es muy decorativa. Y era puro accidente. O sea, uno no controlaba en absoluto nada del proceso, pero era un proceso casi natural, parecían como las piedras cuando están matizadas, etc. Con lo cual yo llegué a la conclusión de que ahí se había acabado mi trabajo de expresionismo abstracto. Nunca más volví a hacer Bueno, nada. a mí me Porque la parece naturaleza pintaba fantásticamente. es que la naturaleza Ay, sí. pinta fantásticamente, entre otras cosas porque somos parte de ella y colaboramos en el proceso de pintar, porque nadie ha pintado jamás sin pintura. Siempre vas a pintar con un material que está colaborando en la producción de lo que fuera. Imagínate que tú compras un pigmento que cambia con el tiempo. Cambia de color. La mayoría. Sí, todos. Solo depende del tiempo. Claro, pero en corto tiempo. O con el humor de quien lo mira, que los hay también hoy en día. Digo, siempre hemos pintado de esa manera. Sí. Lo que pasa es que no lo consideramos porque la función de autor es agregar algo desde fuera a la naturaleza que aparece como un ser posible de ser pensado como propiedad única y entonces te la puedo cobrar. Cuando sales del sistema del arte como una cuestión mercantil y entras al sistema del arte como una producción de la naturaleza en la que participamos los seres humanos, aparece el arte como producción de modo jurídico. Claro. ¿No? Entonces, ciertos modos de manifestar, por ejemplo,
Hoy muchos colectivos están trabajando en cómo crear formas de resistencia políticas a través de formas de manifestar, y uno puede pensarlas perfectamente como modelos artísticos, salvo que tenemos compartimentado nuestra forma de El concebir. siguiente trabajo que hice después de ese fue crear un bodegón con una pera y una manzana, con una bandeja, y dejarlo ahí durante un mes o 2 meses, no sé cuánto tiempo. Lo iba fotografiando todos los días. Y llegas a la conclusión de que efectivamente ese proceso de deterioro va cambiando el bodegón y ya nada es exactamente igual. Bueno, en 2 días así, a lo mejor al principio no se nota, pero luego a partir de ese periodo va cambiando casi todos los días. Llega un momento en que ya se estabiliza y ya tampoco se cambia. Una vez que se pudre todo y todo se llena de moho, especialmente aquí en Galicia, se queda como muy estable ya. Y lo gracioso de la conclusión es que yo decía, bueno, el estado de corrupción es un estado natural, ¿no? Cosa que viene muy bien en estos tiempos que corren aquí en España. Y Solo que no siempre nuestros modos de relación nos permiten ser visibles, no es que son visibles. Fíjense la locura de nuestra cultura que habla del el espectro visible. Hablamos de la luz y decimos hay un espectro visible, que coincide casualmente con donde vemos los humanos. Pero hay un montón de animales que ven en otros rangos del espectro. No es que no es visible, nosotros no vemos. Entonces, el tema es cómo crear visibilidad. nosotros vemos de 420 nanómetros a 700. Vemos realmente, las radiaciones electromagnéticas tienen un tamaño aproximado desde los rayos infrarrojos a los rayos gamma, ultravioletas, etcétera, y las microondas. Yo veía un ejemplo, dice una distancia similar a la de la Tierra al Sol, varios millones de kilómetros. Nosotros vemos solamente menos de una micra de ese tamaño. Decimos que eso es lo visible. Lo que aparece en este momento es dar cuenta que además ni siquiera es lo visible o no humano, porque lo visible o no humano depende de nuestra capacidad de creación de modos de visibilidad. Entonces, hoy en día, yo puedo ver a través del ultrasonido una Máquinas de ver. cantidad de cosas que no podía ver antes. Claro. ¿De qué modo nosotros vamos inventando formas de visibilidad? Pero claro, cuando nosotros decimos inventar formas de visibilidad, salimos del modelo objetivista. Tenemos que reconocer que lo hecho es hecho. Es hecho en ese encuentro, es hecho visible. Se cree, entonces no existe la noción de documento en el sentido fuerte que la noción clásica quería presentar. Y también es interesante, un poco de nace el desarrollo que hablaba, digamos, en esta suerte de los digitales. Hay una noción en lo que tú dices que es el encuentro, que me interesa mucho, porque uno se encuentra y descubre los patrones que pueden estar disponibles ahí. Y yo creo que una de las cuestiones a abordar desde el problema de las estéticas contemporáneas, una de las cuestiones que ciertamente se desarrolla en lo digital es precisamente el concepto también que desarrolla Flusser, que es del juego. Es decir, yo juego con el programa y veo qué ocurre. Y en esa ocurrencia y en ese jugar yo descubro patrones y posibilidades. Y es ahí donde yo creo que debiéramos enfatizar los problemas contemporáneos de la SED. Por ejemplo, el descubrimiento a propósito del video, de estas telas flotando a propósito de los ventiladores, es precisamente, si tú quieres, prueba de error, pero generar una cierta dinámica y ver qué sucede ahí y ver las posibilidades de sentido que se esconden en eso para mí y que yo puedo poner en juego por los demás. Yo creo que ahí en lo digital hay posibilidades que yo creo que todavía no se ignoran en su totalidad, porque precisamente habría que jugar más con eso que ofrece, esos patrones que aparecen en lo digital y que permitirían a uno descubrir cosas en las cuales podría depositar un sentido a poner en juego colectivamente, ya no de manera autoría. Yo coincido mucho y aclararía varias cosas en esto porque me parece un punto crucial. Si la estética de la simplicidad es también la ética mercantil y es el modo de lo instituido, el modo de lo estandarizado, el juego está visto
como una tontería, como algo menor, ¿no? En cambio, desde esta otra perspectiva, lo lúdico que podríamos hacer, no sé cómo decirlo en un castellano que no sea muy argentino, voy a pedir ayuda aquí porque no me va a salir. Es distinto jugar que paliar, que tontear, ¿no? Incluso podríamos rehabilitar la palabra como tontear, pero digamos, el juego es una dinámica de exploración del mundo, de entrega, que no está sostenida por un a priori, es decir, por un deber ser, por una obligación. La dinámica del juego tiene que ver con esta construcción a partir del encuentro, donde uno no tiene preestablecido lo que va a ocurrir, y por lo tanto tienes que crear otra clase de confianza, porque lo que se genera es un temor. ¿Qué va a aparecer aquí? No sé. La verdad que nunca sabes qué va a aparecer aquí. Porque aún en el espacio más estandarizado, les voy a contar esta anécdota que creo que es muy útil. Hertz, cuando estaba investigando las ondas que le han dado su nombre, estaba en un laboratorio. En el medio se mudó y vuelve a hacer los experimentos, y ninguno de los experimentos que él había realizado en el laboratorio anterior daba resultado en el nuevo laboratorio. Y nunca había pensado en el tamaño del laboratorio, que fue lo que luego encontró que era el caso, como un elemento crucial para la estandarización de un mundo para obtener un resultado del laboratorio. El laboratorio es precisamente eso, la estandarización de un sistema reproducible. Y funciona también en el arte moderno, ¿no? Se construye un sistema de producción determinado. En cambio, esta otra estética es la estética de la exploración, donde no tienes constreñidas todas las variables a priori, sino que estás dentro de una entrega al juego. Pero claro, esto encuentra con dificultades en términos de mercado, en términos de acción política, pero uno puede revivir el valor del arte como acción política también, de construcción de otros nuevos mundos sostenibles, no solo en el encuentro con la naturaleza, sino con la naturaleza que incluye al hombre y que no lo deja fuera como es el mundo clásico. Yo creo que terminaría aquí para dar más posibilidad a los Al hilo de eso que estabas hablando, y ¿dónde queda dentro de todo esto que estamos hablando de la complejidad y de la formación del sentido que individualmente uno se hace de cualquier cosa, de algo real o irreal, incluso de algo artificial o de la propia experiencia artística que está un poco a caballo en esa interacción de la que tú hablas? ¿Dónde queda también el grado de subjetividad derivado de diferentes grados de conocimiento y de experiencia? Es decir, nosotros sabemos que la experiencia modifica la percepción y que una persona con una formación determinada, entre comillas formación, genera ese laboratorio de ideas de la que hablamos, que mediatiza de alguna forma la percepción de un hecho X, ¿no? Y que va a ser diferente de cada persona. ¿Dónde queda eso dentro del mundo de la complejidad? Muy linda tu pregunta. Voy a empezar dónde considero que está en el mundo de la simplicidad y cuál es la diferencia. Porque la diferencia no está en la respuesta, está en la pregunta. Entonces necesito hacer esta estrategia para poder compartirlo. En el mundo clásico, o moderno, como quieran llamarlo, la pregunta es ¿cómo representamos la realidad? Entonces la pregunta, por el sentido, está en relación a la verdad o a la fidelidad de la representación respecto de una realidad. Quitada la idea de una realidad independiente, no puedo hacerme esta pregunta. El asunto es ¿qué pregunta me hago? Y la pregunta en la complejidad es por la construcción de los mundos comunes. ¿Hasta dónde es posible construir un mundo común? ¿Cuánta diversidad puede admitir un mundo común? ¿Y qué cosas y por qué uno no, y desde qué lugar se hace cargo si uno no acepta incluir algo dentro de ese mundo común? Pero el problema clave es cómo construimos un mundo común.
no si ese mundo es o no verdadero, porque todos los mundos que construimos son los mundos que habitamos, allí vivimos. ¿Es posible ese mundo común? La educación, ¿no? Yo creo que ahí, pues los que estamos más arriba, de alguna manera, es que algo hay que hacer con la gente que viene nueva, ¿no? Y la comunicación y sobre todo bueno, En la educación tienes, por ejemplo, desde una perspectiva del encuentro, de la perspectiva clásica, yo te enseño, porque estoy acá, ¿no? claro, pero no hablo de eso, ¿eh? No, yo sé, por eso estoy diciendo Hablo lo que del era a propósito. aprendizaje, de algo de la repetición, y cuando repites aprendes. Hay un desde la perspectiva del encuentro, Claro, vamos a explorar juntos claro. a ver qué es lo que podemos aprender juntos, aun cuando yo esté en el lugar de profesor y otro esté en otro lugar. Porque realmente el profesor puede aprender muchísimo. De hecho, hoy lo que está pasando con el tema digital, conversamos mucho de esto, es que muchos profesores tienen ni la idea y no saben qué hacer con los computadores, ni con el mundo virtual, ojalá fueran solo los computadores, todo un universo de interacción que les es ajeno, y los jóvenes se manejan maravillosamente. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir sosteniendo una asimetría absoluta cuando no tenemos ni siquiera la posibilidad de explorar un modo de relación? Yo todavía tengo muchos alumnos que me dicen, voy a tomar clases de computación. Digo, ¿fuiste a tomar clases de licuadora? Nadie fue a tomar clases de licuadora. Hay algo que tiene que ver de vuelta con la dinámica del juego, de la exploración, del encuentro. ¿Qué quiere decir saber usar o no el Word? A veces te acuerdas cuando está algo, cuando no te acuerdas, o lo buscas en YouTube o le preguntas a Google, que contesta un montón, pero la estética de la exploración es una estética que no presupone lugares absolutos de jerarquía. Este es el problema del poder relacionado Sí, con sí. la ética y con la estética. Cuando digo la educación va más por la de escuela libre o no sé, la comunicación, ¿no? De alguna manera el dejar sacar a uno de dentro y de fuera hacia adentro. Sí, yo creo que ahí hay algo interesante porque hoy día Caco plantea eso, que efectivamente cuando se acerca una alumna que hace manga y dice, esto es arte, y tú le dices no, más allá de si es razón o no de quién tiene Claro. la condición, yo creo que ahí hay diálogos interesantes que tienen que ver con cierta violencia, entre comillas, de no acostumbrarse a esta posición vertical de la enseñanza y entender que generalmente es un punto de encuentros donde están operando dos operaciones de sentido totalmente, digamos, no opuestas, pero sí que entran en diálogo desde distintos lugares. Y en ese punto de roce es donde se genera el principio de comunidad, porque efectivamente si no hay roce no construimos eso común. O sea, ese sentido común deriva de esos roces. Yo creo que hay que atreverse un poco, por lo menos como lo veo yo en ese sentido, A ver, es hace poco... a indagar en esos puntos de encuentro en donde el roce resulta más productivo siempre y cuando las dos partes estén dispuestas a. Claro, pero es que venimos de una educación, Sí. ¿no? Sí, Hace poco aún hubo unos dos estudiosos, profesores de hecho, que decían que vivimos en la cultura de la no pregunta. O sea, los niños hasta los 5, 6, 7 años preguntan, pero luego no, decían, no sé qué pasa, que a partir de 8 o 10 años dejamos de preguntar y no preguntamos. Y de hecho hay profesores que no les gusta que le pregunten. Yo te agradezco cómo has empezado. Es que gracias. Preguntarme en el momento que queráis, ¿no? Pues a mí me encanta. Y yo creo que lo que nos falla es esa educación, ¿no? La de la pregunta, la de... A veces tenemos miedo o no nos interesa y estamos aquí con el móvil o... Ya está bien, si no te interesa, vete. Y si te interesa, atiende y pregunta, ¿no? Y yo creo que nos falta muchísimo eso. Sí, ahí también hay algo que tiene que ver, que muchos venimos trabajando ya, que es pasar de una cultura de la enseñanza a una cultura del aprendizaje. La cultura de la enseñanza ya presupone que tú tienes que aprender esto, aquello y lo otro, ¿no? Y que es importante, porque una persona culta es la que sabe esto, aquello y lo otro. Entonces, no deja el lugar a las preguntas. Yo sé perfectamente por qué los niños dejan de preguntar, porque los tienen saturados de respuestas.
Claro, La claro. pregunta que se hace, un día viene mi hija, yo fui docente de física en la facultad, entonces viene, estaban estudiando física, estaban en la parte de color. Me dice, ¿qué es el transparente? Y digo, no jodas con esas preguntas, no está en el programa. Chiste. Pero la verdad es que no está dentro del modelo del programa que es el transparente. Porque no está dentro de las nociones que la teoría física fundamenta a nivel de los estudios secundarios. Entonces, ¿qué cosas aparecen en la emergencia del encuentro? No pueden entrar dentro del sistema estructural educativo que tenemos. Entonces, hoy lo que está ocurriendo es que buena parte del aprendizaje ocurre fuera de las instituciones. Las instituciones están para titular, pero el aprendizaje en buena parte ocurre por fuera de las instituciones, no necesariamente en contra. Esto también es importante, porque la institución no te da el lugar de lo singular que tú has preguntado. Hay gente que tiene tiempos distintos, estéticas distintas. Yo he trabajado con, incluso son españoles, gente que habla de los distintos estilos de aprendizaje. Digo, sí, todo muy lindo, les han hecho cursos a los profesores. Digo, pero el profesor, dentro del modelo de enseñanza que tiene, él tiene su propio estilo de entender y no sabe tratar con los otros, y no le da ni el tiempo, ni la oportunidad, ni los modos que la diversidad necesita para producir esos otros aprendizajes. Entonces, estamos en periodos de transición, ¿no? Dentro de estas dinámicas es muy importante decir, bueno, en un periodo de transición, ¿qué hago como profesor? ¿Qué tipo de encuentro puedo generar? ¿Cómo puedo albergar? No es lo mismo para todas las materias, porque si tú dictas algo que luego tiene una correlativa, donde eso tiene que haber sido aprendido de una cierta manera, no es lo mismo si dictas, yo dicto por ahí epistemología, que no correlaciona con nada y en general no le importa a ninguno. Entonces hago lo que quiero. Pero si él dicta física 1, pues algo tendrá que cubrir de esa expectativa. Ahora, el modo, y aquí está la diferencia, el modo hace toda la diferencia. Pero ahí tienes, por ejemplo, gran parte de la educación desde el modelo clásico tiene que ver con encontrar la respuesta correcta. Y a nadie le importa cómo. Por lo tanto, en general, la mayoría ha aprendido de memoria cuál es la respuesta correcta, incluido los problemas, ¿no? ¿Cómo se hace el problema para responder? Y entonces, tal vez tengas que enseñarles a pensar, pero en una parte, como va a seguir ese camino, hay que decir, ahora vas a aprender a responder a los exámenes, porque si no en la próxima, si piensas de otra manera, que esto es una cuestión ética también, que tiene que ver con saber en qué lugar de la red estás. Nuestra cultura no construye un pensamiento de redes. Y estar en un lugar de la red implica responsabilidades. Entonces, ahí también hay una ética y una estética de la responsabilidad en cómo construimos un sentido conjunto. Yo no le invento a un chico que es fundamental saber epistemología. Lo que hago es tratar de estimularle una curiosidad que creo que le va a abrir el mundo. Pero si viera física, tendría que hacer otro tipo de estrategia. No es igual en cada lugar. Esto es lo que es insoportable de la complejidad, que no hay recetas. Que tienes que construir un